Hola, ¿cómo están? Ahora estamos en este nuevo video. Tuvimos por ahí una ausencia de los videos por el clima, pero ya mejoró. Así que ahora vamos a utilizar estos productos que ven ustedes aquí. Estos son de Chemical Guys, son muy buenos. El BRP, que es para restaurar plásticos, y el todo en uno, pulidor y sellador. Y vamos a utilizar este champú, lo venden en Costco. Está muy económico, es un litro de champú y tiene carnaúba, se lo recomiendo muchísimo. Con este champú ya lavé previamente yo una defensa de plástico que tengo de ejemplo, que es de Honda. Este plástico, esta defensa, la voy a utilizar para, ya la lavé, no se le pudo quitar esto. Voy a hacer la prueba para ver si en esta zona le puedo quitar esto. Y hacer una prueba de cómo restaurar y darle brillo a los plásticos. Este video les va a servir para lo que es su carrocería, para todo aquello que quieran pulir o mejorar el estado de su pintura. Les va a servir este video. Estos productos que están aquí yo se los recomiendo muchísimo. Este es excelente calidad, es un protector de vinilo de caucho. Yo lo he utilizado y está mucho mejor que el que utilizan en Armor All, porque ese queda todo brilloso y queda resbaladizo. Este queda muy seco al tacto y dura muchísimo más que el producto del Armor All. Y por el otro lado está este, que ya lo habíamos utilizado en un video, que por ahí se los voy a dejar en la descripción. Es un video donde restauré los faros de un carro. Es muy bueno este producto, pero ahorita lo voy a utilizar para pulir y sellar la pintura, y después utilizamos el otro, pero previamente utilizamos el jabón de Costco, que tiene carnaúba, buenísimo. Y ya limpiamos la pieza, aquí la tenemos toda limpia. Y básicamente voy a hacer la prueba en esta sección, a ver qué tal nos resulta. Ok, vamos a hacer la prueba. Aquí está jabón, ya lo había lavado previamente, como les comentaba, pero voy a lavarlo nuevamente para que vean que no se le quita. Y lo vamos a secar. Vamos a utilizar el pulidor sellador, un gran producto. Vamos a hacer la prueba. Aquí vamos a poner un poco y vamos a ponerlo aquí en esta zona. ¿Sí? Vamos a frotar. Vamos a ponerlo un poco más. Aquí vamos a ponerlo un poco más. Ya le dimos una pasada, así disminuyó. Vamos a hacerlo nuevamente. Obviamente esta es una defensa que está golpeada, que está dañada, ¿sí? Pero es una prueba de cómo si disminuye lo que se ve marcado, ¿no? Sí, les voy a poner el antes y el después para que vean la diferencia de cómo se ve, cómo estaba y cómo disminuyó. Vamos a hacer otra prueba. Ok, como les comentaba, esta defensa es un ejemplo, ¿sí? Es una defensa de plástico y voy a hacer la prueba en esta sección para que vean la diferencia. Así está, ya se lavó con el champú de carnaúba que les comentaba, pero voy a hacer la prueba limpiando esta sección de aquí, lo que es esta L, para que vean la diferencia de cómo actúa el producto y la forma en la que de alguna manera pule y sella. Obviamente hay diferentes tipos de daños que puede llegar a tener una defensa, y con un pulidor y un sellador tal vez no sea suficiente, pero para el diario, para las situaciones que ustedes requieren en sus vehículos, que siempre requieren algún mantenimiento o algún golpe que les dieron, sí les puede servir, y es algo que ustedes pueden realizar. De la otra manera, si tiene por ejemplo un golpe que requiere ya pintura, carrocería,
lo que es el clear o el pintado, pues ya se tendría que ir a un taller. Pero si ustedes tienen una situación mínima en su carrocería, en la defensa o en algún plástico, el producto que les comentaba yo, les va a ayudar de muchísimo. Y ahorita vamos a utilizar lo que es el otro producto, el que les comentaba, el BRP, ¿sí? Para los plásticos. Ahorita van a ver la diferencia. Y vamos a empezar con esta sección. Lo que hay que hacer es nada más poner un poco de producto aquí en esta esponja o en algún pad o aplicador que tengan ustedes. Aquí yo voy a poner un poco de este producto y lo único que vamos a hacer es en movimientos circulares, ¿sí? Vamos a poner aquí producto, ¿sí? Aquí. Vamos a utilizar 2 veces. Vamos a hacerlo 2 veces aquí en la orilla, ¿sí? No sé si ya ven cómo va sacando brillo en el plástico, ¿no? Porque tiene 2 funciones, que es lo que más me gusta, que además de que lo pule, lo sella al mismo tiempo. Les voy a dejar en la liga de la descripción, les voy a dejar todos los productos que estamos utilizando, ¿sí? Igual hacemos lo mismo, movimientos circulares, ¿sí? Para que empiecen a pulir y a sellar. Y de alguna manera pues sí le quita o disminuye lo que es el tema de algún arañazo, ¿no? Que tengan ustedes ahí en su vehículo, algún puertazo, sobre todo en los estacionamientos, ¿no? Que es donde siempre nos dan un golpe. Este producto les va a servir, no ocupan más que un aplicador. Ahí está, es algo pues relativamente económico, no es muy caro, ¿sí? Pero si se fijan, ahí está el producto como se mira. Voy a utilizar una microfibra para poder de alguna manera quitar el excedente, ¿sí? Obviamente pues este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que ustedes pueden llegar a realizar. Si se fijan, aquí está si retiramos siempre el exceso, ¿no? Para que no se marque con el sol. Ustedes van a ver ahí la diferencia en el plástico, ¿no? Cómo se miraba antes y cómo se mira ahora. Es un producto muy bueno. Y ahora vamos a hacer la prueba. Esto es con la parte de la pintura. Ahora vamos a hacer la prueba con algún plástico, que es los plásticos negros que tienen alguna defensa, para que vean la diferencia. Espero que les sea de utilidad. Bueno, vamos a empezar a limpiar lo que es la zona aquí de los plásticos. Para que ustedes vean aquí cómo se ve aquí la sección, ¿sí? Si se fija aquí se ve pues deteriorado el plástico, ¿no? ¿Sí? Estos detalles es lo que hace que luzca, ¿no? Y lo que voy a hacer yo es utilizar un aplicador para ese tipo de líquidos, ¿no? Yo normalmente cuando lo utilizo lo pongo en esta bolsa de Ziploc, porque como tiene de alguna manera el BRP, pues tiende a pegársele la tierra si lo tenemos mucho tiempo destapado. Pero a diferencia, como les comentaba, ese BRP, a diferencia del Armorol, no atrae el polvo, más sin embargo pues si lo dejamos a la intemperie, pues obviamente se va a llenar de tierra. Entonces es conveniente ponerle una bolsa de plástico, y ahorita lo que voy a hacer es aplicarlo en esa zona para que ustedes vean cómo funciona, ¿sí? En este caso este aplicador se las voy a poner ahí se lo recomiendo mucho porque está muy práctico. Hay unos que son la pura almohadilla y prácticamente pues es muy cómodo utilizar se puede utilizar para los plásticos, para las llantas, los neumáticos o cualquier lugar que quieran proteger, que es en este caso para los plásticos, ¿no? Pero yo les recomiendo mucho es de la marca esta que está aquí, se la voy a dejar ahí en la descripción. Y lo que voy a hacer es voy a aplicar aquí en el BRP, en el producto ¿sí? Aquí, ahí está, y lo vamos a aplicar en esa sección
que les estaba comentando, ¿sí? Ahí sí ven, ahí se ve el cómo está. Vamos a aplicarlo aquí, ¿sí? Este no es en sí un Armor All, es un protector de plásticos, ¿no? Y ahorita van a ver, ¿sí? Es muy diferente que el Armor All. El Armor All es como si fuera como aceite, ¿no? El que le ponemos. Este no es aceite, es otro tipo de material. Y es seco al tacto. De hecho aquí lo dice en el producto: seco al tacto, repele la suciedad y el agua y la protección duradera. Y sí, yo ya lo comprobé, porque en los lugares donde lo utilizaban en el exterior, el Armor All se les pegaba a la tierra. Pasaba una semana y estaba todo lleno de tierra. Y no sé qué tendrá que lo hace, que sí cumple con lo que dice el producto. Aquí dice que es premium, y sí es premium. Vamos a ver la diferencia entre un área y la otra. Y vamos a utilizar una microfibra. Aquí está la microfibra, ¿sí? Para retirar el exceso, ¿sí? Del plástico. Y la verdad funciona bastante bien, ¿sí? Ahí se ve si se fijan, aquí se ve la diferencia entre un área tratada y la otra, ¿sí? Pero como les comentaba, este negro se conserva a lo largo del tiempo, y luego lo más curioso es que no está como aceitoso, como pegajoso, lo que ocurre normalmente con el Armor All. Con este no sucede eso. Es obviamente más caro que el Armor All, pero la verdad que yo se lo recomiendo muchísimo. Y se fijan, ahí se ve la diferencia del lado izquierdo. Espero que estén muy bien. No se olviden de suscribirse y darle like en la caja de comentarios. Y les encargo mucho que se sigan suscribiendo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Bye.